Vas a mirar al que está a tu lado y le vas a decir: hoy el Espíritu Santo de Dios te va a hablar y va a traer libertad y va a traer sanidad en Cristo Jesús. ¿Y cuántos lo creen? ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo de Dios está aquí en esta mañana? ¿Y cuántos han podido disfrutar de esa presencia del Espíritu Santo de Dios? Amén. Vamos a ir a la palabra y vamos a ir a la Nueva Traducción Viviente. Y vamos a ir a Mateo capítulo 11, versículo 28, 29 y 30. ¿Estamos? Amén, hijos. Y quiero que tú y yo leamos esta palabra. Vamos a leerlo juntos, porque cuando la leemos, cuando nos adueñamos, cuando la memorizamos, cuando la tomamos y somos conscientes de lo que estamos leyendo, es donde más nos adueñamos a ella en el nombre de Jesús. Y la palabra en Mateo 11, 28 nos dice: luego dijo Jesús. ¿A quién le está hablando Jesús aquí en esta mañana? A nosotros. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados. ¿Hay algún cansado aquí en esta mañana? Y de pronto muchos dirán: no, yo me acabé de levantar y todavía no. Pero no solamente me estoy refiriendo a un cansancio físico, sino emocional y espiritual. Y dice: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Dice el versículo 29: pónganse mi yugo. Y ahora les voy a preguntar, vayan pensando esta respuesta. La palabra de Dios dice que hay un yugo de esclavitud, ¿cierto? Y cuando aquí habla pónganse mi yugo, ¿qué yugo es este? Vayan pensándolo para que ahora me den la respuesta. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde. ¿Hay algún humilde aquí en esta mañana o no vinieron los humildes? Los humildes, él es humilde y de apellido tierno, ¿cierto? Dice: porque yo soy humilde y tierno de corazón, encontrarán descanso para el alma. Versículo 30: pues mi yugo es fácil de llevar. Otra vez nos habla de ese yugo en Cristo Jesús. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Amén. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Amén. Bájamele un pitico de nada así. Yo sé que este versículo, este fragmento bíblico, muchas veces lo hemos mencionado, lo hemos conocido. Es más, cada uno de nosotros ya lo tenemos aquí memorizado y muchas veces lo declaramos y decimos: bueno, la palabra de Dios dice: venid a mí todos los que están cargados y trabajados y yo os haré descansar. Y muchas veces lo ponemos en práctica, muchas veces vamos a esa presencia del Espíritu Santo de Dios y sabemos que en esa presencia del Espíritu Santo encontramos ese descanso, esa libertad y esa sanidad. Muchas veces, y ahora te preguntaba, ¿cuántos se han sentido cansados? Y es porque muchas veces en el trajín del día a día, de todos los días donde nos levantamos, unos más temprano que otros, otros más tarde, otros, ¿a cuántos les gusta dormir de lo lindo? Por ahí dicen, según la ciencia dice, no, pues tú punto aparte. Por ahí la ciencia dice, por ahí hay dormilones. Dígale que está a tu lado, no sea dormilón. Según la ciencia, tú y yo, para poder descansar y poder estar como renovados, debemos, es más, cuando tú vas donde un médico te dicen duerme 7, 8 horas, ¿cierto? 9 horas. Usted se pasó el límite. Pero yo digo, dormir 8 horas. ¿Cuánto duermes tu hija? 8 horas. Lo normal, claro, eso es lo normal. Pero es que a mí no me pregunten ni cuánto duermo, porque ustedes ya saben, pero bueno. Pero es que si vamos a mirar, eso es lo que dice la ciencia. Tenemos que dormir 8 horas y tenemos que descansar y tenemos que estar. Pero muchas veces en el trajín del día a día, donde todos trajinamos así, ¿cuántos dicen que las mujeres en la casa, las amas de casa no tienen trabajo? Y dicen, hay hombres machistas, pero hoy no vinieron esos hombres machistas. Hoy no llegaron. Pero los hombres machistas dicen, no, mi esposa,
Mi esposa no trabaja, ella es todo el día en la casa. Pero es la primera que se levanta, es la última que se acuesta. La mamá en la casa es mamá, es esposa, es amante, es la niñera, es profesora. ¿Qué más? Ayúdenme, ¿qué más? Es para algunos hogares es la empleada doméstica, porque lastimosamente en muchas casas no son valoradas en todo el oficio y todo lo que hacen. Es médica, es enfermera, es de todo, niñera, de todo, de todo. Pasa una situación y ¿a quién es la primera que buscan? ¿Y por qué? Porque la mamá como que va y así es. Mi hijo no está, pero así es. Mi hijo primero me busca a mí, como que vaya suavice a mi papá, y ya luego como que llego o sea, él tiene una estrategia donde él viene y me dice: mamá, quiero esto, esto y esto y esto. Y yo, bueno, hablé con el papá. Bueno, mamá, ahorita. Y cuando llega el momento de hablar con el papá, me dice: mamá, ¿usted ya habló con él? Y yo, sí, yo ya le comenté algo, pero te toca a ti. Pero él ya sabe que yo ya fui la primera que fui, como cuando uno le echa la blanda carnes a la carne durita, como que la primera que fui ahí y adobó y hablando un poquitico. Pero en todo ese día a día, y aún los hombres, porque aún también hay hombres que son todo el día afuera, de pronto no están en su casa, pero están todo el día afuera, trabajando, luchando, esforzándose, buscando. Y también en ese trajín y en ese día a día de las ocupaciones de cada uno de nosotros, aunque muchas veces podemos manejar el tiempo, viene ese cansancio. Y nos sentimos cansados por lo que hay alrededor, nos sentimos cansados por todo lo que pasa alrededor de nosotros. Muchas veces nos cansamos porque hay cosas en el día a día de nosotros que por más que queremos solucionar, no podemos solucionar. Y llega un momento donde muchas veces estamos cansados, y aquí no me vayan a decir que no, porque eso es que sí. Amén. ¿Quién dijo amén? Amén. ¿Por qué? Porque aún, hijos, seamos realistas, aún lo que más amamos y lo que más nos ha costado esfuerzo, muchas veces nos cansamos de eso. ¿Sí o no? A esa persona que más amamos, a esas personas que les entregamos nuestra vida, que le entregamos nuestra disposición, hay momentos que decimos: Señor, llévatelo, déjame descansar, déjame respirar. Y los amamos, y eso no quiere decir que los dejamos de amar. Hay muchas cosas en las cuales nos esforzamos y luchamos y nos tenemos que esmerar para poderlo tener, pero llega un momento, ese cansancio, esa fatiga, esa parte donde perdemos, digamos, el control de nosotros mismos, que decimos: sí, yo sé que esto lo quería mucho y lo anhelaba y lo deseaba, pero quiero descansar, quiero respirar. Yo soy una que yo muchas veces digo: déjeme respirar, porque muchas veces estábamos en que hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto y hagamos esto, y nos saturamos y empezamos y terminó esto. ¿A quién le ha pasado que termina algo y dice: ya estoy terminando? Y cuando dice estoy terminando, se creció la lista. Y uno dice: yo lo he pensado, y yo digo: hoy que no hay iglesia, a las 9 estoy acostada. Y es el día que son las 9 y resultó esto, y cuando menos pensamos fueron las 11, las 12, 12:30, 1, y no hemos podido. Y es normal que tú y yo nos podamos cansar. Es más, todavía no somos ese cuerpo glorioso y podemos cansarnos, podemos fatigarnos, y muchas veces nos sentimos fatigados, nos sentimos agotados, nos sentimos debilitados, hastiados. Nos sentimos hastiados, nos sentimos que no queremos. Nos sentimos muchas veces donde estamos rotos, donde estamos rendidos, donde estamos... Hay una palabra. Y anoche estaba viendo una película y yo decía: ay, Padre, tú eres perfecto. Porque gran parte de lo que veía en esa película era gran parte de lo que el Padre tenía para este mensaje hoy. Y no te puedo negar que cuando estaba preparando este mensaje, a la primera que el Padre habló fue a mí. Y muchas veces nos sentimos... ¿Quién ha llegado a expresar y a decir: estoy harta? No más uno. Amén. Muchas veces decimos: estoy harto de lo que estoy haciendo, y no ver la respuesta. Estoy harta de lo que estoy viendo y quiero cambiarlo y nada cambia.
Estoy cansado, estoy fatigado de luchar, de insistir. Y muchas veces somos insistiendo, buscando, luchando. Y como dice la palabra, insistimos, persistimos y no queremos desistir. Pero nos decimos, me cansé, me fatigué. Y eso está bien. Está bien donde podemos sentir cansancio. Está bien donde nos podemos sentir agotados. Está bien donde decimos, déjame yo respiro porque me siento ahogado. Eso está bien. Lo que no está bien es que nos quedemos ahí simplemente en decir, me cansé, me harté, me fastidié, me cansé, ya no quiero nada. Y es más, muchas veces en medio del cansancio decimos, ya no quiero más. No quiero más, no quiero hacer más. Y muchas veces pensamos que la solución a ese cansancio es tirar todo. Y sé que muchas veces lo hemos pensado de esa manera. Decir, ya me cansé de esto, lo tiro, no lo hago. Ya me harté de esta situación. Ya, una vez le dije yo a alguien, en medio de una insistencia, y le decía, eso no está bien, eso no es lo tuyo, no lo mires por eso. Pero yo quiero que eso no está bien, míralo por este lado, míralo por el otro. Yo sí lo voy a hacer. Y cuando me dijo, yo sí lo voy a hacer, y le dije yo, haga lo que le da la gana, ahí sí no lo hizo. Ahí sí no lo hizo. Cuando ya le dije, entonces hágalo, quiere hacerlo, hágalo, ahí dijo, no, ya no lo hago. Entonces, hijos, muchas veces nos cansamos, nos fastidiamos, y las peores decisiones que tú y yo podemos tomar es en un momento de cansancio. Cuando tú y yo, por ahí también dicen que no tomemos decisiones cuando estamos enojados, cuando estamos como con ese enojo, como con esa rabia. Es las peores decisiones que tú y yo podemos tomar. Las peores decisiones que tú y yo podemos tomar es cuando nos sentimos cansados, fatigados, fastidiados, cuando sentimos trabajados, cuando sentimos, cuando muchas veces como que decimos, estoy rendido. Y muchas veces toda esa descripción no es solamente en lo físico, donde nuestro cuerpo se cansa, sino también donde espiritual y emocionalmente nos cansamos. Es normal que nos podamos sentir así, es normal que podamos tener esos momentos y esas temporadas, pero es peligroso tomar una decisión en medio de ese cansancio, tomar decisiones en medio del desánimo, porque muchas veces cuando estamos cansados nos desanimamos. Es peligroso tomar decisiones en medio donde nos sentimos aburridos, donde nos sentimos frustrados y tomamos decisiones equivocadas y erróneas. Y es donde nos damos cuenta que la decisión para solucionar algo fue peor a la situación que estamos viviendo. Así que vas a mirar al que tienes ahí a tu lado y con esa mirada firme le vas a decir: nunca tomes decisiones importantes cuando estés cansado. Todos nos hemos cansado, porque sí o porque no, porque queremos o porque no queremos. Nunca tomemos esas decisiones importantes cuando estamos cansados, cuando estamos fastidiados, cuando estamos enojados, cuando estamos desmotivados, porque tomamos decisiones equivocadas, tomamos decisiones erróneas, tomamos decisiones. Yo ayer tomé una decisión y dije: no voy a ir a X lugar, y podía haber ido. Y ya en la noche dije yo: ¿y yo por qué no fui? Y yo misma me decía: me arrepiento de haber tomado esta decisión donde dije no voy a ir cuando yo podía ir. Y yo misma me recriminaba. Y en un momento de incomodidad dije: no voy a ir. Pero cuando ya llegó el momento donde ya estaba calmada, donde ya estaba tranquila, donde yo decía: ¿y yo por qué no fui? Hubiera podido ir, tenía la facilidad de poder ir, tenía la facilidad de poderlo hacer. Pero es ahí donde toma uno las decisiones y uno dice. Y yo anoche me decía: me equivoqué con esta decisión, porque yo hubiera podido ir y hacer lo que tenía que ir a hacer. Cuando estamos en ese tiempo donde estamos cansados, fastidiados, enojados, donde estamos siendo impotentes, donde sentimos esas cargas,
es donde ni pensamos, ni hablamos, ni actuamos de la forma correcta. Lo hacemos por medio de nuestras emociones. Y el cansancio, como te digo, puede ser un cansancio físico, como emocional y como espiritual. El cansancio físico es esa consecuencia natural porque tú has trabajado, porque te has esforzado físicamente y tu cuerpo se siente sin fuerzas porque ya está agotado. Pero ya lo que es el cansancio espiritual, y yo sé que todos hemos pasado por este cansancio, es ese cansancio espiritual donde nos sentimos cansados del trabajo. Y vas a mirar, tú te vas a ir identificando. Nos sentimos cansados del trabajo, nos sentimos cansados de la vida, nos sentimos cansados de lo que estamos haciendo. Aún nos sentimos cansados de la fe, aún nos sentimos cansados y desmotivados por lo que estamos viviendo. Y aún muchas veces nos cansamos de buscar a Dios. Cuando no lo hacemos de la forma que tenemos que hacerlo y lo hacemos a nuestra manera y no encontramos esa respuesta de parte de Dios, nos cansamos. Sentimos que nuestra energía se agota. Sentimos que ya no podemos más. ¿Cuántos han dicho, ya no puedo más y ya no quiero más? Y nos sentimos así. Nos sentimos donde yo muchas veces me siento en cierto lugar, un lugar que tengo especial dentro de mi apartamento, y digo, no quiero más, no puedo más, porque mis fuerzas físicas se han agotado, porque mis fuerzas emocionales se han agotado. Y es ahí donde muchas veces, en momentos de cansancio, en momentos de fatiga, en momentos de desánimo, lo único que queremos es llorar y llorar y llorar, desahogarnos. Es más, muchas veces sentimos que en esos momentos de cansancio decimos, ¿y yo para qué le voy a ir a contar a alguien lo que estoy sintiendo si no me va a entender? Porque muchas veces en ese momento de cansancio no tenemos ni las palabras para expresar qué es lo que estamos sintiendo. Muchas veces en esos momentos y en esas temporadas de cansancio, por más que queremos buscar, por más que queremos expresar, por más que lo que tú y yo buscamos en un momento de cansancio es que muchas veces no nos van a solucionar la situación, pero poder encontrar a alguien que me pueda escuchar, alguien que me pueda apoyar, alguien en quien yo pueda ir a confiar, alguien en el que yo pueda decir, siente esa empatía, y aunque no me puedes solucionar, pero aquí estoy contigo y te voy a ayudar. O aquí estoy contigo y tú no estás sola y no estás solo. Pero muchas veces sentimos todo lo contrario, donde decimos, estoy cansado, quiero hablar con alguien, pero miro alrededor y estoy rodeado de mucha gente, pero realmente no hay nadie. No hay nadie con quien poder hablar, no hay nadie con quien poder hablar. Y aún existe el temor de que si le voy a expresar a alguien lo que estoy diciendo, me va a señalar, me va a juzgar, me va a criticar. Entonces yo le digo, ¿para qué lo voy a hablar? Mejor lo dejo para mí y se me pasará. Muchas veces tú te acercas donde alguien, donde estás cansado, hastiado, fastidiado de lo que hay en ti, a tu alrededor, y lo único que te dicen es, esto es lo que necesitas, una liberación. ¿Cuál liberación? Muchas veces lo que tú y yo necesitamos es simplemente un abrazo, es una palabra de aliento, es un abrazo de alguien que te diga, está bien lo que estás viviendo, pero yo estoy contigo. No te voy a dar la solución, pero aquí estoy para apoyarte. Muchas veces no lo hablamos porque decimos, ¿para qué? Si más que no me va a entender, me va a juzgar o se va a enojar, ¿para qué lo voy a expresar? Pero todos los que estamos aquí, desde el más pequeño hasta aún esta muñeca, físicamente se cansa y tiene 1 año. Físicamente se cansa. Ahora tú y yo, cuando muchas veces llevamos cargas, cuando llevamos situaciones, cuando llevamos cosas que muchas veces nos toca guardarlas para nosotros y decir, hago silencio. Muchas veces buscamos descansar en medio de un sueño y decimos, estoy cansado, pero ni siquiera el sueño nos ayuda a descansar en lo que realmente tenemos que descansar.
Y es ahí donde decimos: quiero respirar, quiero algo nuevo, quiero algo diferente, quiero desbaratar todo lo que hay. Y como que todo lo que va a volver sea nuevo, sea diferente. Pero decimos: ¿y cómo vuelvo a empezar? ¿Cómo vuelvo y lo hago? ¿Hay alguno que se está identificando conmigo hoy? Eso es normal y eso nos pasa. Muchas veces nos acostamos, y yo muchas veces me he acostado ya en la noche porque digo: ya me tengo que acostar. Pero sé que nos acostamos en la noche y nuestra mente coge a dar vueltas y vueltas y vueltas, y a pensar: ¿y cómo soluciono? ¿Y cómo hago? Y esta situación que estoy viviendo, y ya llevo mucho en esta situación, y nuestra mente sigue, aunque nuestro cuerpo físicamente quiere descansar porque ya físicamente está agotado, pero nuestra mente sigue funcionando en qué voy a hacer, en cómo lo voy a hacer. Y no le encontramos una salida, no le encontramos una solución. Antes nos cansamos más, nos fatigamos más. Antes, para los que tenemos a nuestra pareja, los incomodamos y no los dejamos dormir. Y de acuerdo a todo este cansancio, de acuerdo a toda esta ansiedad, a todo esto lo que podemos sentir, tú vas donde un médico y te dice: sí, tú tienes ansiedad, tú tienes estrés, tú tienes depresión, tú estás descansado, tú tienes que descansar. Y te dice el médico: tómese estas pastillas para que pueda dormir, o váyase de vacaciones. Eso le mandan los médicos: váyase de vacaciones. Pero no le da la plata para que se vaya de vacaciones. Váyase de vacaciones, vaya. Desconéctese del mundo entero. Es fácil desconectarte. Desconéctate de lo que hay en tu casa, de lo que hay a tu alrededor, de lo que tú estás sintiendo. Desconéctate de tu dolor, de tu enfermedad. Desconéctate de tus hijos, desconéctate de tu familia. Es fácil. Y el médico te dice: desconéctate. Desconéctate, olvídate de todo. Es que usted es muy alarmista. Es que usted es... Y uno dice: pero ¿por qué no me entiende? ¿Por qué no me entiende lo que yo tengo aquí, lo que estoy sintiendo acá? Y el médico te va a decir: vaya, descanse, váyase de vacaciones. Ah, no puede dormir, venga, yo le mando estas pastillas para que pueda dormir. Y sí, te duerme, pero no te soluciona la situación. Te duerme, pero no te quita el cansancio, no te quita el dolor, no te quita la ansiedad. Y yo hoy quiero hablarte en el nombre de Cristo Jesús sobre ese descanso, sobre esa libertad y sobre esa sanidad. Ya no conforme la ciencia que te dice: descansa, duerme, váyase de vacaciones, sino que quiero hablarte conforme a la palabra que acabamos de leer en Mateo 11, 28 al 30. Jesús, por medio de su palabra, nos enseñó y nos enseña cada día a gestionar ese descanso en Él. Por eso su palabra dice en Mateo 11, 28: todos los que estáis cansados y trabajados. Si hoy Jesús te dice en esta mañana: si tú estás cansado y estás trabajado, ven a mí, que yo te haré descansar. Yo soy la primera que me paro y le digo: quítese en todos, que yo soy la primera. Porque nos cansamos, nos fatigamos, sentimos impotencia, sentimos dolor, sentimos agotamiento, y muchas veces sentimos la presión de lo que hay a nuestro alrededor. Y muchas veces a nuestro alrededor, así no quieran que sea así, pero está esa exigencia a que hágale, muévase, ejecute. Y uno es: ya no sé qué más hacerle, ni cómo más hacerlo. Cuando yo preparaba este mensaje, esta palabra, yo le decía: Padre, ¿tú por qué me estás describiendo? ¿Tú por qué estás hablando de lo que yo estoy viviendo? Cuando Jesús nos lleva, y es tan perfecto,
nuestro Rey, nuestro Creador, que Él sabía desde antes de que tú y yo naciéramos y estuviéramos sobre esta tierra, que tú y yo nos íbamos a cansar y nos íbamos a fatigar. Y no solamente a cansar y fatigar por lo físico, sino por lo emocional. Cuando luchamos con nuestros hijos y nos cansamos. Cuando oramos y oramos y oramos y no vemos una respuesta, nos cansamos. Cuando insistimos en que nuestro hogar sea restaurado y no pasa nada, nos cansamos. Muchas veces nos cansamos de sentirnos solos. Muchas veces nos cansamos de estar rodeados de tanta gente. Pero a la final, aunque estamos rodeados de tanta gente, decimos: ¿y quién realmente está conmigo? ¿Cuántas veces tú vas a querer que alguien te escuche y de alguna manera estás dando como cuando uno está en una piscina y se está ahogando y uno es: ayúdeme, quiero hablar, quiero decirte algo, quiero que me escuches, y todo el mundo está a tu alrededor, pero nadie se percata de que tú necesitas algo? Y eso pasa con uno muchas veces como pastores, donde aún mucha parte de la iglesia cree que los pastores son héroes, que los pastores no les duele, que los pastores no les afecta, los pastores no lloran, los pastores. Pero hay una novela que decía: los ricos no lloran, ¿cierto? Ah, no, los ricos también lloran, ¿cierto? Pero aquí decimos: los pastores también lloran, los pastores también se afligen, los pastores también pasamos por situaciones, los líderes aún pasan por situaciones, y uno muchas veces es: oye, mírame, aquí estoy, necesito que me ayudes, necesito que me escuches. Y muchas veces cuando alguien se dispone de pronto a escucharte, te dice: eso no es nada, usted no sabe lo que yo estoy viviendo, eso es nada a comparación de lo que yo estoy sintiendo. Y tendemos a minimizar la situación del otro y a maximizar la situación mía, porque es la mía. Y es aquí donde viene esa palabra y donde Jesús sabe los momentos donde tú y yo vamos a pasar, donde va a haber cansancio, donde va a haber dolor, donde vamos a sentir impotencia, donde van a haber momentos donde es tanto el cansancio, es tanta la fatiga, es tanto el desaliento, que creemos que la solución es decir: ya no voy más, ya no hago más, hasta aquí. Como cuando una mamá dice por la noche, tipo 12 de la noche, ya cansada, rendida, y dice: hasta aquí llegué y cierro la cocina y no voy más. ¿Le han dicho así, hijo? Ay, no, vea. Eso pasa. Y muchas veces queremos tirar todo y decir: no más. Muchas veces queremos desaparecernos del mundo entero. Ha llegado tanto donde muchos han llegado en ese cansancio y están tan cansados con su vida que quieren morirse. Muchos han pensado: si yo me muero, voy a descansar. Y muchos han pensado que la solución es morir, que la solución es acabar con su vida, que la solución es desaparecer de este mundo. Y no le encuentran, por tanto cansancio y tanta fatiga, no le encuentran sentido a la vida. Pero hoy, en el nombre de Jesús, yo estoy completamente segura que hoy vas a recibir una sanidad y una libertad en el Espíritu, en la presencia de Jesucristo en esta mañana. Y tú lo crees, y le vas a dar un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Amén. Hijos, yo sé que hoy muchos llegaron hasta este lugar y muchos no pudieron llegar, pero muchos de los que están aquí hoy en esta mañana están cansados, están cargados y están diciendo: ya no puedo más. Yo he podido escuchar esas palabras y ver los ojos de esas personas cuando me dicen: ya no puedo más. Y eso solamente lo está sintiendo y lo está viviendo el que lo está viviendo y el que lo está sintiendo. Cuando alguien te dice a ti, con sus ojos llenos de lágrimas, su alma partida, su alma fragmentada, y me miran a mí a los ojos y me dicen: estoy cansada, estoy cansado y no quiero más, ya no puedo más.
tenga la certeza y la seguridad que es así. Ya se está cansado, se está fatigado, ya no hay puedos más. Donde muchas veces en medio de su cansancio te dicen: mi vida no tiene sentido. ¿Para qué? Todo lo que quiero hacer no me sale, no me fluye, no me funciona. Esta semana hablaba con alguien y me decía: ya me cansé de estrellarme con la misma situación. Ya me cansé de que sea lo mismo. Y yo le decía: no busques en tus fuerzas. Pide al Espíritu de Dios que te guíe. Pero es muy fácil decirle: no lo hagas en tus fuerzas. Y pide al Espíritu Santo que te guíe. Pero vaya, hágalo. Cuando hay cansancio, cuando hay fatiga. Aún la misma palabra, y como en concordancia con la que acabamos de ver de Mateo 11:28, en Isaías 40:31 dice: en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Y esta palabra y esta promesa es para ti. Hoy vas a ser levantado y vas a ser vivificado en el nombre de Cristo Jesús. La palabra de Dios está diciendo que en Jesús encontramos ese descanso, encontramos sanidad, encontramos libertad, encontramos paz, encontramos gozo, encontramos bendición, encontramos multiplicación. Hoy en el nombre de Cristo Jesús quiero invitarte a que, como dice la palabra en Mateo 11:28, quiero invitarte a que tú vayas y te acerques a Jesús. Jesús te está diciendo en esta mañana, en ese versículo, en ese corto versículo de Mateo 11:28, te está diciendo: ven, si tú estás cansado, si tú estás trabajado, venga donde mí, que yo te quiero hacer descansar. En ti hay cargas, y Él sabe que en ti hay cargas. En ti hay situaciones difíciles. Tú estás pasando por situaciones donde hay cosas difíciles para ti, y Él te está diciendo: venga, tú no estás solo, pero ven tú a mí, acércate a mí. Y es lo primero que tú y yo tenemos que hacer cuando sentimos ese cansancio, esa fatiga, cuando decimos: ya no quiero más, ya no voy más, ya me cansé, ya me harté, ya me fastidié, ya me quiero desaparecer, y que todo el que está a mi alrededor desaparezca de mi vida porque ya no quiero nada. Y muchas veces se puede llegar a ese extremo donde decimos que aún lo que más amamos, lo que más luchamos, lo que más está ahí para nosotros, le decimos: desaparece. Solo quiero descansar, solo quiero respirar. Déjame dormir un rato más, déjame mi espacio, déjame ser yo. Y hoy te dice el Señor: estás cansado, cansado de luchar, cansado de insistir, cansado de persistir, cansado de esforzarte, y nada pasa, nada funciona. Y Él te dice en esta mañana: venga a mí, yo quiero traer ese descanso. Acércate a Jesús. Aún la palabra en Santiago 4:8 te dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Acércate a Jesús. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Ese descanso está en Él. El cansancio nos lleva a abandonar todo. Es más, el cansancio te dice: no luches más. El cansancio te dice: no insistas más. Ya insististe demasiado, tíralo, no vale la pena. El cansancio te lleva y te dice: ya es mucho lo que has hablado, ya es mucho lo que has dicho. No te gusta esto, no te gusta lo otro, ya desiste de esa idea y suelta, tíralo.
El cansancio te lleva a que tienes a la borda todo lo que Dios te ha entregado y que tú digas, ya no voy a hacer nada. El cansancio te lleva a que tú renuncies a tus batallas, a que renuncies a esas luchas. El cansancio te lleva a tomar decisiones equivocadas. ¿Sabes qué hace el cansancio? El cansancio te lleva a alejarte de lo que nunca tienes que alejarte, y es de la presencia de Jesús. Porque muchas veces con nuestro cansancio, tanto físico como emocional y espiritual, lo que menos queremos es buscar de Dios. Cuando estamos cansados, hacemos de todo para encontrar solución a esa situación, a esa carga y a ese peso. Pero hacemos de todo conforme a nuestra voluntad, pero no hacemos la voluntad de Dios en esa situación. Y Él vuelve y te dice: venid a mí, tú que estás cansado, tú que estás trabajado. Yo te quiero consolar, te quiero ayudar, te quiero bendecir. Yo quiero sostenerte, quiero darte fuerzas, quiero darte fortaleza. Si estás cansado hoy, en el nombre de Jesús te digo, acércate a Jesús y Él te va a dar el descanso que tú necesitas. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Y un ejemplo muy claro de acercarnos a Jesús, y lo voy a tomar muy por encima, es la mujer de flujo de sangre. Esta mujer de flujo de sangre, todos sabemos cuál es el contexto completo de esta palabra. Una mujer que por años sufría de flujo de sangre, estaba cansada, fatigada. Dice la palabra que en esa época una mujer con flujo de sangre era catalogada como inmunda. Había agotado todos los recursos para poder salir de esa situación donde había cansancio, donde había fatiga, donde había desespero, donde había tormento, donde había dolor. Esta mujer se mantenía apartada de todo porque no podía estar en medio de la sociedad por lo mismo que estaba sintiendo. Pero llegó un momento donde ella sabía que Jesús, que estaba en determinado lugar a cierta distancia, ella sabía que si se acercaba a Jesús, ella podía ser sanada. Ella podía recibir esa sanidad. Ella gastó todo lo que tenía, todos los recursos que tenía los gastó tratando de encontrar una sanidad para su cuerpo. Hasta que llegó el momento que ella dijo, en medio de su debilidad, en medio de su cansancio, en medio de su fatiga, en medio de su desespero, en medio de que ya no tenía nada, en medio de la frustración, en medio de todo lo que ella estaba sintiendo, ella dijo, por cansada que esté, yo sé que si acerco a Jesús voy a recibir la sanidad. Y estaba cansada, estaba dolida, se sentía sola, se sentía fracasada, se sentía abandonada, se sentía que ya no tenía nada más por una razón o una motivación de por qué seguir. Pero tomó su decisión en medio del cansancio de decir, voy a ir a acercarme a Jesús, que yo sé que si tan solo toco el borde de su manto voy a ser sanada. Y esa mujer tipifica a muchos de los que estamos aquí hoy. Ella solamente tomó esa decisión en medio de su cansancio, no de apartarse de Jesús, no de arrinconarse, no de aislarse, no de irse, sino de ir en medio de su cansancio y decir, Señor, yo sé que tú me puedes sanar. Y ni siquiera fue y le dijo a Jesús, míreme, aquí estoy, sáneme. Ella, ¿qué hizo? Fue. Jesús estaba rodeado, y te estoy resumiendo.
Jesús estaba rodeado de mucha multitud, aún en medio de los discípulos. Muchos a Jesús lo movían, lo sacudían en medio de la multitud. Y llegó esta mujer por un espacio, metió su mano, tocó el borde del manto de Jesús e inmediatamente recibió el milagro. Dice la palabra que inmediatamente el flujo de sangre que había en ella paró. Por eso te digo, acércate a Jesús. Acércate a Jesús. Dice la palabra, Jesús se sorprendió y miró y dijo: ¿quién me tocó? Y los discípulos le dijeron: Señor, ¿cómo que quién me tocó? Si mira toda la multitud que hay, todos se han tocado. Pero Jesús dijo: fue diferente la forma como me tocaron. Porque cuando esta mujer se acercó con fe, donde Jesús, dice la palabra que salió poder de Jesús, y ella recibió la sanidad y el milagro. Mas sin embargo, ella, me imagino, como estaba catalogada por ser inmunda, por ese flujo de sangre, ella quedó por allá como arrinconadita, como no me miren, como que no se den cuenta quién fue. Mas sin embargo, Jesús volteó y la vio. Pero Jesús, demostrando su amor, demostrando su fidelidad, no la regañó. Estaba cansada, y aquí quiero venir. Ella estaba cansada y buscando un milagro, y en medio de su cansancio fue y buscó el milagro. Estaba cansada, fatigada, estresada, deprimida. Había gastado todos sus recursos y en ningún momento recibió el reproche de Jesús de que le dijera: ¿y usted por qué me toca si es inmunda? Jesús la vio con ojos de amor y le dijo: tu fe te ha salvado. Por eso vuelvo y te digo, acércate a Jesús. Porque muchas veces buscamos acercarnos al hombre para decirle cómo nos sentimos, para expresarle qué es lo que hay en nosotros. Y encontramos una pared, encontramos un rechazo, encontramos muchas veces donde nos dicen: usted está ahí porque se lo merece. Jesús en ningún momento le dijo a esta mujer: usted tiene ese flujo de sangre de tanto tiempo, quién sabe cuál fue su pecado o el pecado de sus antepasados para que esté viviendo eso. Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Y es aquí donde yo quiero llevarte, en el nombre de Jesús. Acércate a Jesús. Él sabe que has luchado por tu hogar. Él sabe que has luchado por tus hijos. Él sabe que has batallado por tu ministerio. Él sabe que tú has luchado por tu sueño. Y en medio de tu lucha, en medio de tu situación, no lo has logrado y no lo has alcanzado. Pero por eso la misma palabra de Dios dice: vengan a mí y yo les daré descanso. Dale otro fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Hoy te digo en el nombre de Jesús: corre a Jesús, acércate a Jesús y vas a encontrar la respuesta a lo que tú quieres, a lo que tú necesitas. La palabra de Dios dice que Jesús, que nuestro Padre y nuestro Creador, no hace acepción de personas. La palabra de Dios dice que un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia, Él no lo desecha. Aún la misma palabra de Dios nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Acércate a Él, busca a Jesús. Es más, vas ahí donde estás, vas a levantar tus manos y vas a declarar y vas a decir:
todo lo puedo en Cristo. Dilo con poder y con autoridad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vas a darle otro fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. ¿A alguien le está hablando el Espíritu Santo hoy? Amén. En medio de tu cansancio, en medio de tu estrés, en medio de tu ansiedad, en medio de tu depresión, lo único que muchas veces estamos buscando es ese apoyo, ese consuelo, esa empatía y esa comprensión. Pero ¿qué encontramos muchas veces? Usted sí es cansona, usted sí es alarmista, usted se pega de todo. ¿Pasa o no pasa? Y como dicen por ahí, la cura fue peor que la enfermedad. Uno dice, ¿yo para qué vine aquí? ¿Sí o no, hijas? Me equivoqué otra vez. Hijos, muchos en medio de ese cansancio sentimos que no nos entienden, no nos apoyan. Sentimos que nos dan la espalda. Sentimos que era mejor habernos quedado callados, porque ¿para qué ir a expresar lo que estaba sintiendo? Por eso hoy vuelvo y te digo en el nombre de Jesús: acércate a Jesús. Yo muchas veces le digo, y muchas veces lo he vivido, yo digo, no, ¿para qué voy a contar esto? No le voy a contar a nadie. Y se siente no solo a veces, seamos realistas, nos sentimos solos, pero decimos, a nadie le voy a contar. Pero es donde viene la palabra y dice, venga, yo lo quiero sanar, yo le quiero dar fuerzas. Y lo más lindo es, ¿sabe qué pasa, hijos? Muchas veces no queremos acudir a Jesús porque hemos pecado, porque le hemos fallado, porque hay errores en nosotros, y decimos, yo con mi pecado, yo con mi error, yo con todo lo que he hecho en contra de Dios, ¿cómo me voy a ir a acercar a Jesús? Y muchas veces no queremos ir a buscar a Jesús, es por eso, por el pecado que hay en nosotros, porque sabemos que le hemos fallado, porque sabemos que hemos contristado al Espíritu Santo de Dios. Pero es que la misma palabra de Dios dice que un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia y no lo desecha. Acércate a Él en medio de tu suciedad, acércate a Él en medio de tu pecado, acércate a Él en medio de tu debilidad y dile, Señor, no puedo más. Sé que te desobedecí, sé que no he querido hacer tu voluntad, pero te necesito. Te necesito. Él sabe, hijos, lo que tú estás sintiendo, lo que tú estás padeciendo. Él sabe lo que tú estás viviendo. Él sabe que tus fuerzas se han agotado y tus fuerzas se han acabado. Pero Él también sabe cómo restaurar tus fuerzas, cómo quitar tu cansancio y cómo darte esa libertad y cómo darte esa paz. Él trae solución a tu vida. La Biblia dice que cuando tú y yo nos acercamos a Él, teniendo un corazón contrito y humillado, cuando tú y yo nos arrepentimos y buscamos de esa conversión, Él trae a nosotros la libertad y trae la sanidad que tú y yo estamos buscando. Al igual la palabra dice que todo es por Él, en Él y para Él, y que tú y yo dependemos es de Él. Él es tu creador, Él es tu hacedor, es el Dios de lo imposible. Lo que tú no has podido solucionar en tu fuerza, lo que tú no has podido solucionar en tus recursos, lo que tú tanto has batallado, te has esforzado y has trabajado y ya acabaste con todos tus recursos, con toda tu fuerza y con todo lo que hay en ti. Él te dice hoy, venga a mí, que yo te voy a levantar, yo te voy a sanar y te voy a restaurar. Él no te va a señalar, Él no te va a juzgar, Él no te va a decir, venga, es que yo ya le di como 30 oportunidades con lo mismo, entonces saque de aquí, váyase. No, Él te va a decir, ven, ¿quieres una solución?
Quieres una vida y una vida en abundancia. Quieres sanidad, quieres restauración, quieres bendición, quieres multiplicación, quieres gloria, quieres mi presencia y quieres todo lo que viene con mi presencia. Acércate a mí y yo te traeré a ti ese descanso. Y Él quiere traer ese descanso a ti. Humíllate. Hay una palabra, hijos, y esta palabra está en Juan 6:37. Esta palabra es para ti y para mí, donde muchas veces decimos: es mucho lo que he pecado, es mucho lo que le he fallado a Dios, es mucho lo que he ido en contra de su palabra, y cómo voy a volver a donde el Padre. Juan 6:37 dice: sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí, y jamás, diga conmigo, jamás los rechazaré. Tú fuiste entregado por tu Padre, por tu Creador, a Jesucristo, y Él te está diciendo que jamás te rechazará. Dale otro fuerte aplauso al Espíritu Santo. Amén. Dile al que está a tu lado: acércate a Jesús. Hijos, pero el problema no es lo que Jesús puede hacer. Porque el problema no es lo que Jesús puede hacer. Porque la palabra de Dios dice que Jesús, que nuestro Padre, nuestro Creador, es el Dios de lo imposible, y Él todo lo puede hacer. El problema, dile al que está a tu lado: ¿sabes cuál es el problema? El problema es lo que tú estás dispuesto a hacer para acercarte a Jesús y para poder recibir el descanso de parte de Jesús. El problema no es lo que Jesús tenga una limitante en hacer, porque Él es el Dios de lo imposible y todo lo puede hacer. El problema radica en ti y en mí, en que estamos decididos a hacer para poder tener esa gloria y esa bendición de parte de Dios sobre nuestras vidas. Y por eso te pregunto hoy: ¿qué estás dispuesto tú hoy? Tú, no tu hermano. ¿Qué estás dispuesto tú hoy a hacer para ver la gloria de Dios? ¿Qué estás dispuesto tú hoy a hacer para vivir esa manifestación de la gloria de Dios? ¿Qué estás dispuesto tú hoy a hacer para que ese cansancio, esa fatiga, esa ansiedad, esa depresión, esa tristeza, ese ahogamiento que hay en ti sea quitado en el nombre de Jesús? Pregúntale a tu lado: ¿qué estás dispuesto a hacer? El problema no es lo que Jesús puede hacer. El problema es lo que tú y yo estamos dispuestos a hacer para ver esa manifestación de la gloria de Dios. Y lastimosamente, dentro de las iglesias y fuera de las iglesias, buscamos a un Dios bombero, buscamos a un Dios de escampadero. Tengo muchos problemas, voy a la iglesia. Tengo una enfermedad, voy y oro y tomo la oración. Tengo una situación complicada y me congrego y leo la Biblia y busco de Dios y busco la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pero cuando viene la bendición, me desconecto de Dios. Estamos buscando un Dios bombero, estamos buscando un escampadero. Y tenemos la iglesia, tenemos la oración y tenemos la presencia de Dios como un escampadero a nuestras vidas. ¿Cuántos cuando están en la calle no tienen, bueno, tengan sombrilla, pero se larga un aguacero? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Qué es lo primero que haces? ¿A dónde te metes? ¿Debajo de un balcón? ¿A un supermercado? Pero te quedas por un momento. Solo te quedas por un momento, mientras que escampa, mientras que aprovechas ese momento donde te estás escampando. Dios no quiere que tú lo busques a Él porque Él sea un escampadero, porque sea el Dios bombero. Hay una palabra y está en el Salmo 91:1. Y la palabra en el Salmo 91:1 dice, y aquí te voy a hacer la diferencia de lo que es un escampadero a cuando la palabra de Dios promete a los que viven. Y ahí está la diferencia. Salmo 91:1 dice: los que viven al amparo, diga conmigo, viven
Al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Hay una diferencia. Cuando tú vas y te escampas en un lugar, un escampadero es algo temporal. Pero cuando tú vives, permaneces ahí. Cuando tú vives en tu casa, cuando tú vas a la casa de tu hermano, de tu familiar, tú vas por un ratico y vuelves y te vas. Pero cuando tú vives en tu casa te bañas, en tu casa comes, en tu casa haces y permaneces la mayor parte de tu tiempo. Y eso es lo que Dios quiere contigo y conmigo. Hoy te está diciendo el Señor: yo no soy un escampadero para ti. Si tú buscas a Dios, porque es un Dios bombero y viene a apagar el fuego, el problema y el chicharrón que hay en ti, no vas a ver la gloria de Dios. Él te está diciendo: los que viven, y los que viven es porque permanecen en esa presencia. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Y tú das otro fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Lastimosamente muchos han tomado la iglesia, la oración, como ese escampadero. Tengo un problema, la estoy pasando mal, hay una enfermedad, voy y busco. Me escampé. ¿Qué haces tú cuando estás en la calle? Te quedas en ese lugar mientras que escampa o merma la lluvia. Cuando mermó o cuando escampó del todo, volvés y te vas. Y algún día vuelves a ese lugar a decirle: ay, lugar, gracias porque aquí me escampé y no me mojé. No vuelves. ¿Cuándo vuelves a ese lugar? Cuando hay otra situación. Pasa otra situación y vuelve a buscar otro escampadero. Dios quiere que tú seas y que tú lo veas a Él por lo que Él es para ti. Él no es el Dios bombero que va a venir a apagar los incendios tuyos cada que tú lo quieras. Tú te metes en problemas y nos metemos en problemas por nuestra desobediencia, por nuestro capricho, por nuestra necedad y por nuestra terquedad. Toma hoy la decisión de vivir al amparo del Altísimo y encontrarás descanso en su presencia. Levanta tu mano y vas a decir conmigo: Dios no es un Dios bombero. Y mira al que está a tu lado y le vas a decir: Dios será tu habitación. Amén. Hijos, corre a la presencia de Dios. Busca de su presencia. ¿Hay alguno cansado? Acércate a Dios. Cansado físico, emocional, espiritual. Acércate. Acércate a Jesús. Cuando la palabra de Mateo 11:29 dice, y yo sé que aquí van a caer, dice: pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Cuando uno está cansado, uno quiere ir donde Dios y decirle: Señor, me cansé de esta situación, me cansé del matrimonio, me cansé de los hijos, me cansé de la iglesia, me cansé del trabajo, me cansé. Y van donde Dios. ¿Y qué es lo primero que uno quiere? Que Dios le diga: ah, tranquilo, mijito, ¿está cansado? No, no lo haga más. Venga, yo lo hago por usted. Eso queremos, ¿no? ¿Sí o no? Cuando uno está cansado en la casa, uno dice: ay, qué cansancio. Y todavía me falta arreglar cocina, lavar ropa, barrer y trapear. ¿Uno qué quiere? Pues, ¿quién entiende el lenguaje de las mujeres? Pero le dicen a uno: no le alcanzo, mañana madrugue más. ¿Sí o no? Cuando uno está cansado y uno está fatigado, uno quiere ir donde Dios a decirle: Padre, estoy cansado con esto. Y uno quiere que Dios le diga: venga, mijo,
Venga, usted ya se cansó. Venga, que tranquilo, siéntese, descanse, duerma. Yo lo voy a consentir, lo voy a pechichar y no haga más. Eso es lo que tú y yo queremos. Pero cuando estamos cansados y vamos a la presencia del Rey, Él nos dice: sí, vengan a mí, yo te haré descansar. Y Él te va a dar descanso, Él te va a dar paz, Él te va a dar ese bálsamo, te va a dar ese refrigerio, te va a dar fortaleza, te va a dar sabiduría, te va a dar entendimiento. Pero cuando tú ya recibiste el descanso, cuando tú ya recibiste la fortaleza, el Padre te dice: ya descansó, vaya, siga haciendo lo que tenía que hacer y lo que le dije que hiciera. Él no lo va a hacer por ti. Él te lo entregó para que tú y yo lo hagamos. Pero somos perezosos y cuando nos cansamos y nos fatigamos, hágalo usted. Y Él te dice: sí, venga a mí, yo te voy a hacer descansar. Descansa y repose. Venga, repose. Se te acabaron las fuerzas, yo te voy a dar fuerza. Mire, yo te doy fuerzas. Yo te haré descansar. Yo te doy fortaleza. Si alguno está falto de sabiduría, pídamela, que ya te la doy. ¿Te doy qué? Sabiduría. Te doy entendimiento. Te doy capacidad. Ahí no te está diciendo: te voy a dar descanso y voy a hacer todo por ti. Te está diciendo: yo te daré. ¿Qué te va a dar? Descanso. Ya descansó. Siga con lo que tiene que hacer. Vaya, siga con lo que está haciendo. Amén. Pero viene su palabra y nos dice: pónganse mi yugo y yo te voy a dar descanso. Dice: pónganse mi yugo. Se supone que para descansar no deberíamos de tener cargas, ¿cierto? Porque las cargas nos cansan. Las cargas nos fatigan. Las cargas son cargas, pesan, nos incomodan. ¿A qué se refiere la palabra de Dios aquí en este versículo? Cuando dice y habla de yugo. En la Biblia, a lo largo y ancho de la Biblia, podemos encontrar donde en la Biblia en varias partes habla de yugo. En Gálatas capítulo 5 versículo 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos al yugo de esclavitud. Diga conmigo: yugo de esclavitud. El yugo de esclavitud es el pecado, donde tenemos que despojarnos del pecado. Si hay algo que puede generar cansancio, fatiga en cada uno de nosotros, es el pecado. El manejar una doble vida. ¿Cuántas personas llevan una doble vida? Y qué cansancio esas personas que llevan una doble vida, donde delante de unos son unos, pero con otros manejan una vida totalmente diferente. Donde con unos tú eres el más cristiano, el más espiritual, el más consagrado, pero en otro panorama, en otra, siendo la misma vida, pero en otro espacio y con otras personas, eres el más mundano, el más carnal, y te igualas a lo que ellos hacen. Cuando la palabra de Dios dice que ellos se conviertan a mí y no nosotros a ellos. Cuando hay un yugo de esclavitud, y aquí en Gálatas 5:1 habla de ese yugo de esclavitud que es el pecado. Tarde o temprano, si tú no confiesas tu pecado, todo saldrá a la luz. Y hay personas que manejan una doble vida y todo el tiempo están luchando de que esa doble vida, que eso que está oculto, nadie se dé cuenta. Y me imagino yo, el cansancio, el estrés, para que este no se dé cuenta lo que hice aquí con el otro, para que este no vea o no se escuche o no se dé cuenta lo que hablé con el otro. Eso es una doble vida. Ese pecado que hay en ti, que hay en mí, ese pecado nos lleva a tener una doble vida, y ese pecado nos lleva a que nos cansemos y nos fatiguemos. Y de ese pecado, ese es el yugo de esclavitud que habla en Gálatas 5:1. Amén. Hoy te digo en el nombre de Jesús: no permitas que ese yugo de esclavitud controle tu vida.
¿Cuál es el pecado oculto que hay en ti? ¿Qué es ese pecado que estás guardando y no quieres renunciar, no quieres soltar ese pecado? Y te estás manejando esa doble vida donde no se den cuenta, donde no me vean, donde voy a hacer las cosas y no me pueden ver y no se pueden enterar. Renuncia a ese pecado de esclavitud. Y hay una diferencia a lo que es ese yugo de esclavitud. Es más, te voy a preguntar: si ese yugo de esclavitud que habla en Gálatas 5:1 es el pecado, ¿cuál es el yugo que habla en Mateo 11:29? ¿Cuál es ese yugo? Aquí está diciendo yugo de esclavitud en Gálatas 5:1. En Mateo 11:29 habla de el yugo. ¿Cuál es ese yugo? ¿Cuántos han orado con esa palabra? A ti ya te la dije, queda callado. ¿Cuántos han orado con esa palabra? Cuando tú oras con esa palabra, ¿cuál es ese yugo que habla en Mateo 11:29? ¿Cuál es? ¿Cuál es ese yugo? Cuando la palabra nos habla en Gálatas 5:1 de yugo de esclavitud, está hablando de ese yugo de pecado que nos hace perder una salvación, una eternidad, que nos lleva a tener una doble vida y que nos lleva a ocultar lo que hay en nosotros y no podemos ser nosotros mismos, y nos aparta y nos saca de la presencia de Dios. Cuando en Mateo, ojo aquí, hijos, cuando en Mateo 11:29 habla que nos pongamos ese yugo de Jesús, y tú vas a sacar la conclusión. El yugo de que Jesús habla en Mateo 11:29 está hablando de ese yugo, nos está hablando de esa presencia que no nos deja hacer a ti y a mí lo que nos da la gana de hacer. En esa palabra nos está hablando, cuando habla de ese yugo de Jesús, nos está hablando de ese yugo donde tú y yo no podemos ir a donde tú y yo queremos ir si es en contra de la voluntad de Dios. En resumen, ese yugo que habla en Mateo 11:29 es hacer, diga conmigo, hacer la voluntad de Dios. Ese es el yugo que habla en Mateo 11:29. Cuando Jesús, y ya te voy a leer la parte de la palabra, el yugo de esclavitud es el pecado y nos impide, cuando hay pecado, nos impide hacer todo lo correcto delante de los ojos de Dios. Cuando hay pecado, nos deleitamos en todo lo que el mundo trae para nosotros. Por eso, cuando hay pecado y cuando hay yugo de esclavitud en nosotros, el matrimonio no funciona, el negocio no funciona, el ministerio no funciona, nuestras finanzas no funcionan y nada de lo que hay en nosotros va a funcionar como debiera funcionar. Pero cuando hablamos de ese yugo de Jesús, es donde vamos a encontrar ese descanso, es donde encontramos la bendición, donde encontramos la sanidad y donde tenemos que despojarnos de ese yugo de esclavitud que es el pecado y ponernos el yugo de Cristo Jesús, que es someternos a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén y cuántos lo entienden de esa manera? Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo. El yugo que Jesús habla, nos está diciendo es: sométete a la palabra de Dios. Haz todo conforme a la voluntad de Dios. Ese yugo en Cristo Jesús, cuando Él nos dice pónganse mi yugo, es donde nos está diciendo: los voy a fortalecer y darán buenos resultados. Caminarán en la dirección correcta, alineados conforme el propósito y conforme la voluntad de Dios. La palabra dice: pónganse mi yugo. Y si lo hacemos, que es hacer la voluntad de Dios, vamos a encontrar descanso. No es solamente ir donde Jesús a decirle: Señor, me duele, me aflige, me angustia, me preocupa, me estresa. Es decirle: Jesús, yo sé que vengo a ti y me acerco a ti y tú me das descanso, pero me someto a tu palabra y me someto a tu voluntad. ¿Qué tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer? Y tenemos que hacerlo conforme a la palabra de Dios. El yugo de Cristo te lleva a la disciplina, y cuando hay disciplina hay obediencia. Amén.
Yo sé que hoy el Espíritu Santo nos está hablando a todos. Muchos creen que descansar en Dios es decirle: Señor, ya no puedo más con mi hijo, mire a ver qué hace. Muchos creen que descansar en Dios es decirle: Señor, te entrego mis finanzas, mira tú qué haces. Te entrego mi esposo, te entrego mi esposa, tú verás qué haces. Eso no es descansar en Dios. Él te da descanso cuando tú te sometes a su palabra, a su verdad, a su voluntad. Y cuando tú le dices: Señor, te voy a obedecer y voy a hacer todo como tú quieres que lo haga. Ya no voy a caminar más en mi camino, ya no voy a tomar mis propias decisiones, ya voy a hacer todo como tú quieres que lo haga. Ya no es mi voluntad, sino que es tu voluntad lo que voy a hacer. Y es ahí cuando tú y yo comenzamos a caminar en la voluntad de Dios, donde realmente comenzamos a recibir ese descanso de parte del Rey. Cuando tú y yo nos vestimos y nos ponemos ese yugo de Jesús y renunciamos a ese yugo de esclavitud, viene su palabra y te dice: no temas, esfuérzate y sé valiente. No temas y no desmayes. Es donde su presencia va delante de nosotros y trae a nosotros ese descanso, trae ese bálsamo, trae ese refrigerio. Pero muchas veces queremos ver la gloria de Dios y la manifestación de la gloria de Dios donde hay pecado y donde hay yugo de esclavitud en nosotros. Y la misma palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron, fuimos destituidos de esa gloria de Dios. Él sabe que tú estás cansado, Él sabe lo que tú estás cargando, Él sabe la carga que hay en ti, que por más que has querido avanzar, por más que has querido correr, no lo has podido hacer, porque esa carga es pesada, porque estás cansado, porque estás estresado y porque estás fatigado. Pero Él te dice: no tengas temor, no desmayes, solamente esfuérzate y sé valiente. Hay una gran diferencia, hijos, y nos podemos cansar todos, y todos los días nos cansamos. Pero hay una diferencia cuando tú te cansas por hacer lo correcto, a cuando tú te cansas haciendo lo incorrecto. Cuando tú te cansas haciendo lo correcto, estás cansado físicamente, pero sabes que la gloria de Dios viene sobre ti, vienen las bendiciones de Dios. Pero cuando tú te cansas haciendo lo incorrecto, también estás cansado, pero sabes que van a venir sobre ti consecuencias por tu pecado, por tu desobediencia. ¿En qué estás cansado hoy? ¿Por hacer lo correcto o por hacer lo incorrecto? ¿Qué estás haciendo hoy en contra de la voluntad de Dios? Él no te está diciendo que no te vas a cansar. Hay cansancio y hay fatiga, hay desánimo y hay desaliento. Pero está la diferencia cuando lo haces haciendo lo correcto delante de Dios a cuando haces lo incorrecto delante del Señor. Enfócate en lo correcto y en lo que Dios tiene preparado, porque la recompensa viene de Dios. Cuando hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios, viene esa recompensa de parte del Señor. Por eso hoy te digo en el nombre de Jesús: no te canses de hacer lo correcto delante de Dios, porque la recompensa viene de Él, la bendición viene de Él. Por eso su palabra dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no las tienes. Hoy te digo en el nombre de Jesús: no desmayes, pero suelta ese yugo de esclavitud, ese yugo del pecado, y ponte el yugo en Cristo Jesús. Necesitamos descansar en Dios. Su palabra dice: manso y humilde de corazón. Hay obediencia. Cuando hay obediencia, somos mansos, somos humildes. Y Jesús nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde. Muchos obedecen, pero obedecen por obligación, mas no por convicción. Muchos obedecen porque me están viendo, y muchos hacen las cosas porque me están viendo, y cuando no los están viendo hacen todo lo contrario. Obedece,
todo conforme a ese propósito de Dios. Busca siempre esa obediencia de parte de Dios. Y mira, para los que algún día te dijeron: tú no te puedes cansar, tú no te puedes fatigar. Si algún día te dijeron: es que tú estás cansado porque estás en pecado, porque estás en desobediencia. Si hay un yugo de esclavitud que es el pecado, pero aún haciendo la voluntad de Dios puedes cansarte, y te lo voy a demostrar. Y quiero que lo busquemos, hijo. Mateo capítulo 26, versículo del 36 al 39. Y dice la palabra, y vamos a ir rápidamente donde dice Mateo 26, 36. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní, y dijo: siéntense aquí mientras voy. ¿A dónde? ¿A dónde? A orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. En él había aflicción y angustia. Y muchas veces, hijos, estamos cansados. Y en esta gran parte que te voy a hablar aquí fue donde el Padre más me hablaba. Muchas veces estamos cansados porque tú y yo muchas veces nos metemos en cosas que Él no nos mandó a que lo hiciéramos. Muchas veces nos cansamos porque no queremos parar a lo que tenemos que hacer. ¿Sabes? Porque muchas veces estás cansado porque te pones a hacer lo que no tienes que hacer y le corresponde a otros o le corresponde a Jesús. Y muchas veces estamos cansados de todo lo que hay a nuestro alrededor. Y miren lo que hizo Jesús en este fragmento bíblico. Jesús se desconectó de todos y les dijo a ellos: espérenme aquí. Y se fue a orar. Él estaba rodeado de mucha gente, pero les dijo a todos: quédense, yo voy a ir a orar. Fue y pegó rostro en piso y le dijo: Señor, tengo miedo, tengo temor, no quiero pasar por esta situación, pero que se haga tu voluntad. Sintió miedo, sintió temor. Hay muchos de los que están aquí hoy que están cansados y dicen: ya no puedo más. Y es porque no queremos parar lo que estamos haciendo. Muchas veces creemos que es en nuestras fuerzas y que en nuestras fuerzas todo lo vamos a solucionar. Muchas veces decimos: es que si no lo hago yo, no hay quien lo haga. Si no lo hago yo a mi manera, no queda bien hecho. Y eso no es así, hijos. En esa parte el Padre me hablaba y me decía, y te lo voy a leer textual, me decía: no esperes a que ponga un freno en tu vida para que tengas que soltar lo que no has querido soltar. Hay cosas que tú y yo tenemos que soltar y no la queremos soltar. Y Él me hablaba y me decía: no esperes que haga y que ponga un freno en tu vida para que tengas que soltar todo lo que tienes que soltar. A veces tenemos que desconectarnos de todo lo que hay a nuestro alrededor y pasar un tiempo a solas con Jesús.